Apreciados colegas, en la fecha nos dirigimos a ustedes en el marco del primer ciclo de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la sede Santaní, año 2026, específicamente para la materia de Derecho Procesal Constitucional bajo la cátedra del distinguido profesor Dr. Rubén Antonio Galeano Duarte. El propósito de este material audiovisual es presentar nuestro trabajo integrador, el cual consiste en un análisis crítico y exhaustivo desde la perspectiva de las garantías constitucionales del emblemático acuerdo y sentencia número 111, dictado el 11 de junio del año 2020 por la Sala Constitucional Ampliada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, conformado por la abogada Silvia Lorena Díaz Alderete, el abogado Hugo Ariel Duarte Velázquez, la abogada Verónica Gisela Escobar Báez, la abogada Rocío Concepción Cantia, la abogada Karen Vanessa Espínola Jiménez y quien les habla, el abogado Fabián Espínola Brites. Para adentrarnos en la materia y comprender de qué va este trabajo, es imperativo realizar una breve reseña de la tramitación judicial que dio origen a este conflicto constitucional. Toda esta trama jurídica surge a raíz de una acción judicial de amparo constitucional por acceso a la información pública, promovida por el ciudadano y periodista Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. El señor Lescano solicitó formalmente a la Contraloría la publicación y entrega de las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de una extensa lista de funcionarios públicos y altas autoridades que ocuparon cargos entre los años 1998 y 2017. Esto incluía a presidentes, ministros, legisladores, intendentes, consejeros de las binacionales y entre otros. Ante la denegación ficta de la Contraloría, el aparista acudió a las instancias judiciales. En primera instancia, el Juzgado Penal de Garantías número 4, a través de la sentencia definitiva número 24 del 8 de mayo de 2018, resolvió hacer lugar al amparo constitucional y ordenó la provisión de dichos datos. Posteriormente, este fallo fue confirmado parcialmente, con ciertas modificaciones e inclusiones de datos estrictamente personales por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, mediante el acuerdo y sentencia número 30 del 15 de junio de 2018. Frente a estas decisiones adversas, la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría argumentó que las resoluciones de los magistrados inferiores eran arbitrarias y violaban el orden constitucional. Su postura se centró en que las declaraciones juradas constituyen patrimonio documental privado protegido y que según el artículo 3, inciso 5 de la Ley Especial número 5033/13, estos datos solo podían ser revelados mediante una expresa autorización de un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento ordinario y no a través de la vía expedita de un amparo basado en la Ley General de Acceso a la Información Pública, Ley número 5282/14. Por el contrario, la contraparte sostuvo que las declaraciones juradas de los administradores del dinero público son de un legítimo e indudable interés general y ciudadano, y que el no existir una ley que declare explícitamente el secreto o reserva de estas debían regirse bajo el principio constitucional de publicidad y libre acceso a la información. Esta es la compleja y apasionante controversia que la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema debió dilucidar en el acuerdo y sentencia número 111 del 2020. A continuación, mis compañeros procederán a desglosar de manera pormenorizada los argumentos jurídicos, los razonamientos y los votos de los ministros intervinientes para determinar si las normas constitucionales y procesales fueron aplicadas de manera correcta. Cedo la palabra a la compañera. Soy la abogada Karen Espínola. Me corresponde analizar el voto del doctor Alberto Martínez Simón. Su intervención se da dentro de una integración ampliada, pero su voto se distingue porque se desarrolla de forma extensa la naturaleza pública de las declaraciones juradas. El alcance del derecho de acceso a la información y la legitimidad de la acordada 1005 como instrumento de tutela judicial efectiva. En síntesis, la postura de Martínez Simón es rechazar la acción de inconstitucionalidad
tanto contra las sentencias de amparo como contra la acordada número 1005. Afirma que las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos en cuanto a los datos patrimoniales asentados en una fuente pública, Contraloría, constituye información pública, no reservada ni secreta y por tanto accesible sin necesidad de acreditar intereses directos. Mantener que la acordada número 1005 no crea una garantía ni altera la naturaleza del amparo, sino que organiza procesalmente la vía judicial para exigir información pública en armonía con la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Normas constitucionales citadas o utilizadas por Martínez Simón se destacan el artículo 28, 36 y 45 de la Constitución. Otras normas constitucionales relevantes citadas en los antecedentes y en los otros votos son el artículo 104, Declaración Jurada de Bienes y Rentas, y el artículo 283 de la Constitución Nacional. Martínez Simón las tiene como trasfondo, pero su eje argumental se centra en el artículo 28, 36 y 45 de la Constitución Nacional. El ministro hace uso extensivo de la legislación ordinaria, Ley 5282-14, artículo 1, 2 y 4, Ley 5033-13 y su antecedente relacionado a la Ley 2769 y la Ley 6355. Citada en el expediente, reglamentada el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre declaraciones juradas de bienes y rentas, Ley 1682-1 y la Ley 1969-2, artículo 5 de la Ley 1969, acordada número 1005-15 de la Corte Suprema de Justicia. La declaración global de la postura del ministro Alberto Martínez Simón es positiva, tanto en la interpretación de las garantías como en la técnica de control de constitucionalidad. Comparto su interpretación en los puntos esenciales. Entender el acceso a la información pública como derecho humano fundamental, que incluye la información patrimonial de funcionarios públicos asentada en las fuentes públicas, salvo los datos sensibles o reservados expresas por la ley. Afirmar que la Contraloría no puede refugiarse en una lectura expansiva de la reserva para negar sistemáticamente el acceso a la declaración jurada, pues ello vaciaría de contenido el artículo 28 de la Constitución Nacional y la Ley 5282 y debilitaría el control social de la corrupción. Defender que la acordada número 1005 es un instrumento legítimo de organización procesal que viabiliza la tutela judicial efectiva, sin invalidar la competencia del legislador ni contrariar la jerarquía normativa, mantener que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia y exigir una verdadera arbitrariedad o violación constitucional para anular sentencias, lo que preserva la seguridad jurídica y el rol excepcional del control. Soy la abogada Verónica Escobar y en este espacio estaré analizando el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Caño. El ministro consideró que dichas resoluciones no son inconstitucionales porque garantizan el principio republicano, especialmente lo relacionado con la publicidad de los actos públicos y la transparencia de la gestión estatal. Asimismo, manifestó que los funcionarios públicos están sometidos a un mayor nivel de control ciudadano debido a la naturaleza de sus funciones, ya que administran recursos de intereses públicos. El voto destaca además que el acceso a la información patrimonial de los funcionarios públicos facilita el control democrático y permite verificar la honestidad y la evolución patrimonial de quienes ejercen cargos públicos. En consecuencia, concluyó que las resoluciones impugnadas no eran inconstitucionales y votó por el rechazo de la acción promovida. Para fundamentar su postura, invocó principalmente el artículo 1 de la Constitución, que establece que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. El ministro fundamenta en esta norma el principio republicano y la necesidad de transparencia estatal,
Así también menciona el artículo 28 de la Constitución, que reconoce a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. El ministro interpreta en esta norma como una garantía constitucional del acceso a la información pública y especialmente respecto a informaciones vinculadas al ejercicio de las funciones estatales. Así también hace mención del artículo 134 relativo a la acción de amparo. En este punto analiza la existencia de los presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. En cuanto a las normas legales, hace referencia a la Ley 5.282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública. El ministro sostiene que esta ley reglamenta el derecho constitucional de acceso a información pública y permite la provisión de informaciones relacionadas en cuanto a los funcionarios públicos. Así también hace mención del artículo 556 del Código Procesal Civil, que regula las causales de inconstitucionalidad de resoluciones judiciales. El voto concluye que las resoluciones cuestionadas no contradicen la Constitución Nacional. Un aspecto interesante del voto es la referencia doctrinaria al autor Owen Fisk en su obra Democracia y Disenso, utilizando la idea del panóptico inverso para explicar que los funcionarios públicos están sometidos al control permanente de la ciudadanía y bajo observancia constante debido a la naturaleza pública de sus funciones. Analizando estos hechos, las normas invocadas fueron correctamente aplicadas por el ministro Ramírez Candia. El voto realiza una adecuada ponderación entre el interés público y los derechos individuales, otorgando prevalencia al principio de transparencia y control democrático. Considero igualmente acertada la interpretación realizada respecto al artículo 28 de la Constitución, ya que el acceso a la información pública no debe entenderse de manera restrictiva cuando se encuentran comprometidos intereses colectivos vinculados bajo el control democrático y la transparencia estatal. La publicidad de las declaraciones juradas fortalece la transparencia administrativa y contribuye a prevenir hechos de corrupción dentro de la función pública. Le saluda el abogado Fabián Espínola Brites. En el marco de nuestro trabajo integrador de Derecho Procesal Constitucional, me corresponde analizar el voto del magistrado Marcos Riera Hunter en el paradigmático acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del año 2020. Este caso se origina a partir de una acción de amparo constitucional promovida por un ciudadano contra la Contraloría General de la República, solicitando el acceso irrestricto a las declaraciones juradas de bienes en bruto de numerosas autoridades públicas entre el año 1998 y 2017. Las instancias inferiores hicieron lugar al amparo, lo que motivó a la Contraloría a interponer una acción de inconstitucionalidad por considerar que dichos fallos violaban abiertamente el ordenamiento jurídico nacional. De esta manera, dando énfasis al análisis del magistrado, al emitir su voto, Marcos Riera votó por hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad. Esto significa que declaró la nulidad de la sentencia de primera y segunda instancia por vicio de arbitrariedad, aunque rechazó la impugnación contra la acordada número 105/15 de la Corte. Los pilares de su decisión, los pilares jurídicos de su decisión se fundamentan en tres ejes. El principio de especialidad, la lex specialis. El magistrado explica que la ley número 5033/13 es una ley especial que regula taxativamente las declaraciones juradas y el artículo 104 de la Constitución. Por ende, las instancias inferiores erraron al desplazarla y aplicar de forma genérica la ley número 5282/14 de acceso a la información pública. El segundo, la garantía constitucional es afectada. Riera Hunter señala que las declaraciones contienen datos que afectan directamente al derecho a la intimidad, artículo 33 de la Constitución Nacional, y la inviolabilidad del patrimonio documental, artículo 36 de la Constitución. Recordó que la Contraloría es un mero custodio de estos documentos privados. Y la 3 sería la vía judicial restrictiva y finalidad del documento. El magistrado destaca que según el artículo 3 de la ley 5033/13, la entrega de estos datos en bruto no es de libre diseminación general. Solo puede canalizarse a través de los órganos jurisdiccionales en el marco de una investigación formal. El fin constitucional
El artículo 283, numeral 6 de la Constitución, es que la Contraloría realice exámenes de correspondencia, lo que es plenamente público y debe difundirse con los dictámenes técnicos finales, no la información en bruto con datos sensibles. Al ignorar esto, los fallos inferiores carecen de fundamentación y violan el artículo 256 de la Constitución. Particularmente, comparto y apruebo plenamente la postura y aplicación de las normas realizadas por el magistrado Marcos Riera Hunter. Mi opinión se sostiene en los siguientes fundamentos jurídicos. Primero, por la defensa del principio de legalidad y supremacía constitucional. En un Estado de Derecho, los jueces de amparo no pueden crear excepciones procesales ni ignorar las restricciones impuestas por las leyes especiales. Permitir la entrega de información sin control judicial desnaturaliza la protección que el artículo 36 de la Constitución otorga al patrimonio documental privado, el cual exige orden judicial indispensable. Lo segundo, por la necesaria armonización de derechos. El derecho al acceso a la información pública, el artículo 28 de la Constitución Nacional, no es un derecho absoluto y debe coexistir armónicamente con el derecho a la intimidad familiar y personal, artículo 33 de la Constitución. La tesis de Marcos Riera es impecable. La transparencia se salvaguarda publicando los dictámenes finales de correspondencia que demuestran si hay o no enriquecimiento ilícito. Exponer los datos patrimoniales en bruto a cualquier ciudadano vulnera el principio de proporcionalidad y la seguridad jurídica de los registrados. En conclusión, el voto analizado previene la arbitrariedad judicial y reconduce el control ciudadano por los cauces institucionales correctos. La transparencia no debe lograrse a expensas de la demolición de las garantías constitucionales básicas de los ciudadanos, incluido el de los servidores públicos. Es todo mi análisis en base al voto del magistrado Marcos Riera Hunter. Muchas gracias. Soy la abogada Silvia Díaz y voy a hablar sobre el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Es decir, lo que voy a hacer es dar un resumen del voto del ministro, ya que el argumento que él desarrolló es un poco extenso. Entonces, en su voto el ministro lo que hace es analizar si corresponde o no admitir la acción de constitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República contra resoluciones judiciales y también contra la acordada 1005/15 de la Corte Suprema. A lo largo del desarrollo de su argumento, el ministro deja clara una postura bastante firme respecto a los límites que tiene la acción de inconstitucionalidad y sobre todo él insiste en que no debe ser utilizada como si fuera una tercera instancia para volver a discutir cuestiones que ya fueron resueltas por jueces ordinarios. Explica también el ministro que la función de la Sala Constitucional no es revisar si las sentencias fueron correctas desde el punto de vista legal, sino más bien es verificar si existió una violación concreta de derechos o garantías constitucionales. Afirma también el ministro en su argumento que la Contraloría General de la República no logró demostrar una lesión constitucional, sino que simplemente expresó su desacuerdo con las decisiones tomadas por los tribunales inferiores. Por eso él considera que los argumentos presentados ya habían sido analizados anteriormente y no justificaban una nueva revisión. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el ministro también desarrolló una idea de sentencia arbitraria y dice que una resolución puede considerarse arbitraria cuando carece de fundamentos o resulta manifiestamente irrazonable. Pero dejan claro que no cualquier error jurídico convierte automáticamente una resolución o una sentencia en inconstitucional. Por eso, y habiendo dicho eso, él entiende que tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de apelación
fundamentaron adecuadamente sus decisiones. Otro punto importante del voto es la relación entre las leyes, o sea, la ley 5033/13 y la ley 5282/14. La Contraloría sostenía que debía seguir exigiéndose autorización judicial previa para acceder a las declaraciones juradas, pero sin embargo el ministro Jiménez Rolón coincide con los jueces inferiores y considera que la ley 5282/14 amplió el acceso a la información y fortaleció el principio a la transparencia. Respecto al acordado número 1005/15, el ministro rechaza también la impugnación porque entiende que la Corte Suprema de Justicia actuó dentro de sus atribuciones al reglamentar aspectos procedimentales relacionados con el acceso a la información pública. Y finalmente, el ministro concluye que no existió ninguna violación constitucional ni arbitrariedad en las sentencias cuestionadas. Entonces, él vota por rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, y en cuanto a las costas, él se adhiere al voto del magistrado Ría Junta. Y eso es todo. Hola, soy la abogada Rocío Escobar. A mí me corresponde presentarles el análisis del voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. La ministra María Carolina Yanes Ocampos sostuvo que la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría debía ser analizada cuidadosamente, ya que la Corte Suprema tiene la facultad de revisar las resoluciones judiciales cuando pueden afectar las normas constitucionales. Consideró que las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos constituyen información pública. Además, sostuvo que la ley número 5282/14 debía interpretarse a favor de la ciudadanía, ya que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. Por ello, concluyó que las resoluciones judiciales no violaban la Constitución, por lo que correspondía rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. La ministra basó su voto en varias normas constitucionales y legales relacionadas con el acceso a la información pública. Entre ellas se encuentra el artículo 28, que reconoce el derecho de las personas a acceder y recibir información pública, el artículo 132, que otorga a la Corte Suprema de Justicia la facultad de declarar la inconstitucionalidad. En el marco legal citó principalmente la Ley 5282/14 del acceso a la información pública, así como la Ley número 5033/14 sobre declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. También citó artículos del Código Procesal Civil, entre ellos el artículo 556, 581 y 582. También destacó la Convención Interamericana contra la Corrupción para promover la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Desde mi punto de vista, la ministra María Carolina Yanes Ocampos aplica correctamente las normas constitucionales y legales al considerar que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. Comparto su postura de que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos deben ser públicas, ya que están relacionadas con la transparencia y el control ciudadano. Además, considero que el acceso a esta información ayuda a prevenir la corrupción y garantiza el cumplimiento de los principios democráticos y republicanos establecidos en la Constitución Nacional.
Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Duarte. A mí me corresponde hablarles sobre el voto de la ministra María Mercedes Palumbo en el caso de amparo constitucional promovido por Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, dentro del acuerdo y sentencia número 111 de la Corte Suprema de Justicia. Emitió su voto rechazando la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría y confirmando la validez de las resoluciones inferiores que habían ordenado la entrega de las declaraciones juradas. Su voto, por tanto, se orienta a garantizar el derecho del ciudadano a la información, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control social sobre el patrimonio de las autoridades públicas. Su voto se centra en la idea de que el acceso a la información pública es de derecho fundamental que debe prevalecer, salvo en casos excepcionales de datos sensibles. Enfatizó que el amparo era procedente porque la negativa de la Contraloría configuraba un acto ilegítimo y que la urgencia estaba justificada en la necesidad de garantizar el control ciudadano sobre el patrimonio de las autoridades. Defendió la procedencia del amparo como vía judicial adecuada para garantizar el acceso a las declaraciones juradas. De igual manera, expuso fundamentos doctrinarios. Reforzó su postura con referencia a estándares internacionales de transparencia y acceso a la información. Nombró la Ley Interamericana sobre el Acceso a la Información aprobada en la Organización de los Estados Americanos en el año 2010, que establece que las excepciones deben ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Mi valoración personal sobre el voto de la doctora María Mercedes Palumbo constituye una postura firme en defensa de los derechos del ciudadano a la información. Desde mi punto de vista, manifiesto que estar de acuerdo con la postura de la magistrada, porque considero que el voto representa un compromiso claro con los principios democráticos y la necesidad de fortalecer el control ciudadano sobre los patrimonios de las autoridades públicas. Teniendo en cuenta que en nuestra sociedad actual la corrupción se ha vuelto problema cotidiano que salpica a gran parte de la función pública, por lo que se ha vuelto una preocupación constante. En tal sentido, negarse al acceso a declaraciones juradas habría significado debilitar la confianza en las instituciones. Al rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría y confirmar la validez de las resoluciones inferiores que ordenaban la entrega de declaraciones juradas, la ministra se alineó con una visión garantista que privilegia la transparencia y la rendición de cuentas. En cuanto a los fundamentos jurídicos, la ministra construyó su voto sobre una base normativa sólida. Asimismo, con la interpretación armónica de las normas, porque evitó contradicciones y privilegió el derecho fundamental al acceso a la información. De igual forma, con el uso fundamental de doctrinarios, porque demuestra que la ministra no se limitó una interpretación interna de la normativa, sino que buscó alinear su voto con los estándares internacionales de derechos humanos y transparencia. Esto es especialmente relevante en Paraguay, donde la corrupción ha sido un problema estructural y donde la ciudadanía demanda mecanismos efectivos de control. Al citar estos instrumentos, la ministra reafirma la transparencia no es solo una existencia nacional, sino un compromiso internacional que el Estado debe cumplir. A modo de cierre de nuestro trabajo integrador de Derecho Procesal Constitucional y tras contrastar los rigurosos análisis individuales del histórico acuerdo y sentencia número 111/20, el grupo concluye de forma unánime que este fallo representa un hito jurisprudencial definitivo en el constitucionalismo paraguayo. Valoramos que la solución adoptada mayoritariamente por la Corte Suprema de Justicia es sólida y respetuosa del bloque de constitucionalidad y del sistema interamericano. Si bien la técnica legislativa paraguaya presenta una evidente falta de armonización explícita entre la ley número 5182/14 y la ley número 5033/13, lo cual idealmente requeriría una forma correctiva del Congreso, la Judicatura no podía dilatar la eficacia de un derecho humano fundamental y la transparencia en un Estado democrático de derecho no debe entenderse de manera restrictiva. El fallo analizado demuestra que exigir la rendición de cuentas de los servidores públicos es constitucionalmente viable, sin desmantelar las garantías básicas de los ciudadanos, marcando un antes y un después
en el control democrático y la transparencia estatal en el Paraguay. Muchas gracias.